Bueno, estamos de vuelta con su programa radial, Mi casa será tu casa, donde estamos viendo eh, la temática de Siempre serás mi niña pequeña. Bueno, espero que haya disfrutado de un café, de un té, un desayuno, un yogur, unos cereales. Y bueno, estamos de vuelta en esta segunda parte. Nos quedamos donde decía. Incluso en la actualidad puede ser que tu padre esté poniendo freno a lo que tú esperas por ser a veces demasiado obstinado en su necesidad de independencia masculina. Pero hablábamos de cómo era, a qué te empuja, de qué modo ha influenciado o la influencia de tu padre sobre la inclinación a la fuerza con respecto a hombres que hayas, posibles hombres que hayas podido tener en tu vida, en tu pasado. Eh, y estoy seguro que eso llegó a ser una limitante de acuerdo a lo que te ofreció tu padre y que también lo estás recibiendo de ellos. Y es por eso que, bueno, es importante sanar los recuerdos. Las limitaciones de la independencia, los hombres tienen la tendencia a ser independientes y con frecuencia prefieren que otros se apoyen en ellos en lugar de ellos. Apoyarse en los demás, frases como puedo hacerlo solo o puedo resolverlo por mí mismo o puedo aprenderlo yo solo, reflejan la tendencia a no pedir ayuda. ¿Recuerdas haber ido alguna vez en coche con tu familia, con tu padre, que se encontrase totalmente perdido? Tu madre a lo mejor le decía, hay una gasolinera ahí, vamos a pararnos y a preguntar qué dirección seguir. Pero tu padre le contestaba, no, estoy perdido, solo puedo encontrar el camino. Y lo encontró, pero lo llevaba el doble del tiempo que se hubiera parado a pedir instrucciones. ¿O es posible que hayas oído a tu madre hacer alguna sugerencia a tu padre sobre algún proyecto relacionado con la casa y, de acuerdo con su independencia masculina, con frecuencia habrá restado importancia o ha hecho caso omiso de su idea? Pero al día siguiente venía con una nueva brillante idea que se le había ocurrido, que era en realidad la sugerencia originalmente hecha por su madre, pero disfrazada. Ay Dios. Lleva las cicatrices de la independencia de tu padre al ir haciéndote mayor. Esperabas que concediese valor a tus ideas y sugerencias, que te pidiese consejo en aquellas cosas que tú conocías mejor o que te pidiese ayuda a él ya que no podía hacer. Puede que incluso en la actualidad tu padre esté poniendo trabas a lo que espera de él debido a su obstinada necesidad de independencia masculina. Pip, ¿se da cuenta? Que también tenemos nuestra parte débil y creernos fuertes, pero lo importante es que estamos aquí para solucionar ese tipo de conflictos. Las limitaciones del control emocional. ¿Cómo era que tu padre desde el punto de vista emocional era una persona que se dejase llevar por las emociones o respondía principalmente con hechos? ¿Cómo se sentía con respecto a sí mismo, a tu madre y a ti? ¿De qué modo te afrontaba sus sentimientos? Si sigue aún con vida, ¿qué sentimiento expresa en tu relación contigo? Durante los últimos años he hecho una pregunta a varios cientos de mujeres. ¿Qué emociones expresa tu padre y de qué modo las expresa? ¿Qué es la pregunta que respondiste con el capítulo 1? La primera respuesta al pie refleja la imagen típica de los padres de sus emociones. Tal vez describa a tu padre. Si no es así, quizás veas a tu padre reflejado en las de la otra respuesta que he conseguido de mi investigación, la que sugirieron en el capítulo 1. Usted puede escuchar, vayas al día 1 y puede escuchar lo que hablaba allí. Solamente expresa abiertamente la ira o lo hace chillando o condenando a los demás. No recuerdo que exprese demasiado sus emociones,
La verdad es que no es fácil saber cuándo estaba emocionado por o algo o cuando se siente frustrado porque se cierra en banda. Las emociones y los sentimientos. Lo que sí expresa muy bien es su decepción, ya sea directamente o de manera indirecta. Cuando está viendo algún deporte en televisión, puede ser muy bullicioso. No me ocurre que exprese ninguna expresión positiva, excepto su entusiasmo en lo que se refiere a sus hobbies. Mi padre expresa su ira y algo que ha dado pataletas y infligiendo dolor. Es un adicto al dolor y lo utiliza para controlar a los demás. Los otros sentimientos que comparte es el sentirse desgraciado cuando se siente frustrado o triste. Normalmente lo expresa continuamente quejándose. En ocasiones expresa sentimientos de medida a la violencia. Otras mujeres han sido más afortunadas en sus relaciones con sus padres porque han tenido el privilegio de ser testigos de una más amplia gama de reacciones emocionales. Muchas mujeres informaron que sus padres expresaron compasión, llorando y amor, abrazando o tocando a sus seres amados. He aquí algunas de las respuestas. He visto llorar a mi padre en numerosas ocasiones, normalmente en discusiones acerca de la diferencia en familia. Cuando se siente herido y tiene tendencia a guardarse sus sentimientos y echarse la culpa a sí mismo. Mi padre expresa practicando todo, desde la tristeza a las lágrimas, de la felicidad a la emoción. En realidad no suele ponerse furioso, pero sí suele estar tenso. Mis padres expresaban amor con palabras y mediante toda clase de acciones. Cuando se sentía furioso era sincero y claro en sus sentimientos. Lo he visto estar afligido por el fallecimiento de algún familiar y le he visto expresar verbalmente su gozo. Le llevo algún tiempo a aprender a hacerlo, pero aprendió de sus hijos y de sus nietos. A mi padre se le veía la alegría reflejada en el rostro, el dolor lo expresaba mostrándose reservado, las frustraciones siendo enérgico y estando muy ocupado. El amor era algo que me mostraba y que expresaba con palabras. ¿Se da cuenta? ¿Te has identificado con alguna de estas respuestas de más arribita? ¿De qué modo te han afectado las expresiones emocionales o la falta de ellas por parte de tu padre? No es de sorprender que los hombres sean reacios a expresar sus sentimientos, ya que también son reacios a compartir información personal acerca de sí mismos. Muchos no sienten la necesidad de hablar de sus cosas más íntimas y de sentirse cerca de otras personas. Esto es un tanto lamentable debido a que lo que hace es con frecuencia aislarse de las mujeres de su vida. Cuando hay problemas, es cierto. Si tu padre fue un hombre callado y reservado, es muy posible que tu madre se siente aislada en su relación con él. Y tal vez hasta tú misma te sientes así. Los hombres generalmente menos emocionalmente efusivos que las mujeres, y hay varios motivos para que esto suceda. Algunas de las razones son de índole cultural y producida por el medio ambiente que les rodea. Por ejemplo, a los hombres les gusta controlar como quiera, que no resulta sencillo controlar los sentimientos que expresan. Los reprimen, muchos hombres se encuentran emocionalmente en desventaja porque han criado sin ver las emociones expresadas por aquellos hombres que les servían de modelo. Es una verdad. Padres que no son cariñosos, que no comparten con sus hijos, con nadie, solo ellos en su mundo, y eso es malo, súper dañino. Además, a la mayoría de los niños no se les animó a aprender a expresar con un determinado vocabulario sus emociones y sentimientos, a ir creciendo, y muchos hombres se consideran que el expresar los sentimientos es un rango femenino. Gran mentira. Otro motivo motivo de estar relacionado con la manera en que Jehová creó a los hombres y a las mujeres para que fuese cada uno de ellos seres únicos. Las mujeres utilizan su cerebro desarrollando principalmente un lado, mientras que los hombres pasan de un lado a otro del cerebro. Las mujeres poseen un desarrollado sentido de intuición,
porque tienen miles de conexiones nerviosas entre la parte izquierda y la parte derecha del cerebro. Se puede decir que el 75% de los hombres tienden a estar orientados a la parte izquierda del cerebro, que piensan de modo analítico, secuencial y racionalmente. Algunos hombres que utilizan de modo extremo las partes izquierdas del cerebro consideran a las emociones y los sentimientos como una lengua extraña. Para mayor información adicional, veas el tema Entiende al hombre de tu vida. Los hombres en ocasiones se desviven por rodearse de una especie de muro que oculte sus emociones, a fin de que los demás no sepan lo que sienten algunos de ellos cuando acaban por convertirse prácticamente en ermitaños. Me gusta la manera de que Andrews describe el modo que los hombres dan impresión de parecer emocionalmente aislados y en el control. Describe una de estas afirmaciones de tu padre en otro hombre o de tu vida, de tu padre y de repente tu pareja o quien es tu novio. Los hombres racionalizan un curso de inacción diciéndose a sí mismo, ¿de qué me va a servir hablar al respecto? Eso no va a cambiar de nada. Los hombres se preocupan, pero sin exteriorizar su preocupación y sin enfrentarse jamás con lo que sienten. Los hombres se escapan representando distintos papeles, ocultándose detrás de los antiguos. Los hombres adoptan la actitud de lo que los sentimientos desaparecerán y se encogen de hombros como si careciesen de importancia. Wow. Los hombres se mantienen muy ocupados, especialmente en el trabajo. Los hombres cambian un sentimiento en otro, poniéndose furiosos en lugar de sentirse heridos o de experimentar temor. Los hombres niegan abiertamente lo que sienten. Los hombres se dedican a dejar a un lado sus sentimientos, como lo que si lo archivasen en un cajón, y tienden a olvidar cómo lo clasificaron. Los sentimientos son algo a lo que se enfrentan por medio de las drogas, el alcohol. Gente que para sentirse bien, para llenar vacíos. Los hombres son excelentes cirujanos. Crean un bypass para el pensamiento a fin de reemplazar los sentimientos en pensamiento mediante la lógica. Los hombres evitan en ocasiones las situaciones y las personas que la producen ciertos sentimientos. Algunos de los hombres se ponen enfermos o se portan de un modo poco cuidadoso y se hacen daño a sí mismos. Se hacen daño a sí mismos con el propósito de justificar sus sentimientos. Así somos, y eso es una verdad, así somos. El silencio de las comunicaciones superficiales. Hay un aspecto de mucho interés que debemos de considerar cuando se trata de reconocer las limitaciones de los hombres y el impacto que tienen sobre sus hijas adultas, el de las comunicaciones. Piensa en tu relación con tu padre. ¿De qué forma acostumbraba a comunicarse? La comunicación que tuvo contigo fue extensa o acabaste por sentirte frustrada al hablar el uno con el otro. Se puede decir que estaba en la misma onda o uno de vosotros comunicaba hechos mientras que el otro compartía sus sentimientos. ¿Tenía tu padre tendencia a ampliar las conversaciones, dando suficientes detalles y haciendo uso de adjetivos descriptivos, o era más bien un condensador, es decir, una persona a la que le gusta ir al grano lo antes posible? ¿Acostumbraba a atenerse al tema en cuestión o daba vueltas varias veces antes de que supiese de qué estaba hablando? Normalmente se revelaba la información personal acerca de sí mismo y de sus sentimientos, o se mostraba reservado. Tenía la impresión de que te entendía. Pensaba él que tú le entendías. En tu opinión, ¿qué comunicabas bien tú y tu padre? En términos generales, los hombres suelen ser menos adeptos que las mujeres en la comunicación verbal.
tienen la tendencia a referirse más de los hechos que las emociones, deseando intercambiar datos objetivos más bien que sentimientos. ¿Se da cuenta? A veces damos más datos, pero no ponemos en el lado de los sentimientos. Wow. Ay, Dios mío. Bueno, nos hiciste así, Padre. El comprender esta diferencia básica te ayudará a tener una visión más clara sobre las dificultades en relación con tu padre. Como mujer que eres, tú sentías deseo de hablar de cosas emocionales mientras que tu padre estaba más interesado en un intercambio de información. Tú deseabas entender sobre el tema, mientras que lo que él quería era resumirlo, y probablemente estuvo a la altura de lo que tú esperabas, o en lo que se refería, o lo que se refiere a la comunicación. He aquí lo que dijeron una serie de mujeres entre 20 y 35 años en lo que se refiere a la intención verbal con sus padres. Estas mujeres estaban respondiendo al ejercicio 1 que completaste en el capítulo 1. Describe de qué modo te comunicaba o te comunicas con tu padre. La mayoría de las respuestas se revelaron típicas reservas de los padres a la hora de hablar con sinceridad a sus hijas. Reflejan algunas de las siguientes respuestas en relación con tu padre. Él estaba en un nivel y yo por debajo de él. Hablábamos acerca de hechos, no de sentimientos ni de emociones. No nos comunicamos demasiado. Cuando intentaba hablar con mi padre, me daba la impresión de que no siempre escuchaba mi punto de vista. Parecía si él le costase trabajo entender mi razonamiento. La mayor parte del tiempo escuchó. Me esfuerzo por hablar acerca de mí misma porque normalmente él no hace preguntas para investigar. Pero nos llevamos bien hablando el uno con el otro y puedo decir que confía en mí. Puedo decir que la comunicación entre mi padre y yo era como poco tensa generalmente. Las conversaciones que manteníamos adoptaban un tono impersonal o poco importante. De hecho, lo que hago es aludirle cuando las circunstancias nos reúnen. Nos tratamos del uno al otro con sumo cuidado. Intentamos no acercarnos demasiado emocionalmente hablando. Incluso esta es una etapa de nuestra vida. La comunicación es forzada, superficial. Cuando fui creciendo, nunca expresé realmente cómo me sentía. Obedecía en silencio lo que me mandaba. Pero en un monólogo interior de hostilidad no se producía en una interacción física e intentábamos mirarnos el uno al otro a los ojos. De modo que nuestra comunicación no era muy agradable. Pero mirarse la cara sí es importante, familia. Normalmente nos vemos 1 o 2 veces al año y la única comunicación entre nosotros es de carácter superficial. Hablamos sobre nuestro trabajo a la hora que ahora no me siento a gusto charlando con él acerca de aquellas cosas que son importantes para mí y él no me hace ninguna pregunta. Hubo otras mujeres que disfrutaron de una buena comunicación con sus padres y fue muy positiva con sus padres. Se sentía como siempre pudiese charlar con mi padre sin temor al verme rechazada ni aún una falta de sensibilidad por su parte. Mi padre y yo comunicamos sencillamente hablando el uno al otro. Si hablaba de alguna diferencia entre nosotros, la resolvíamos sencillamente llegando a un acuerdo y yo optaba por no hablar. Él esperaba hasta que estaba lista para hablar o me animaba a la que contase cómo me sentía y eso era un auténtico don, importantísimo. Cuando era más joven, mi padre tenía por costumbre decir siempre la última palabra. Tal vez eso sucediese debido a que yo me sentía demasiado frustrada como para seguir hablando. Yo me ponía nerviosa, tensa, molesta y perdía el hilo de mis pensamientos. Pero ahora las cosas van mucho mejor. Los dos hemos crecido y puedo decirle lo que pienso y lo que siento y me escucha. Normalmente hablamos de manera racional y con paz. Mi padre no está tan terriblemente ocupado como para que me vea obligada a concertar una cita con él. Y no está inalcanzable. Normalmente puedo decirle
lo que estoy pensando, aunque en verdad me siento más a gusto hablando con mi madre. Wow. Ay, amigo, nuestras reacciones a nuestros hijos tenemos que tener cuidado, desechar cosas, patrones que de verdad nos lastimaron. ¿Cómo piensa? Hay otro factor que es preciso recordar a intentar comprender las características y limitaciones de tu padre. Es muy posible que no seas consciente de alguna de las experiencias por las que pasó tu padre al crecer y qué formaron su personalidad. Eso es verdad. Y también su comportamiento. Cada hombre es distinto en muchísimos sentidos. De la mayoría de los padres no somos exactamente todo lo que podríamos ser y no hemos alcanzado todo lo que podríamos haber llegado a ser. Cuando digo hacer, no de hacer de hecho, sino hacer de persona. El ser. Nuestras debilidades, fracasos y limitaciones producen frustraciones y hieren a nuestras hijas. Algunas hijas que se sientan heridas permiten que la relación tan pobre que tienen con sus padres se convierta en un impedimento en sus otras relaciones. Sin embargo, otras mujeres prefieren seguir adelante y no permiten que una relación imperfecta entre tu padre y su madre, entre una padre e hija, límite o distorsione su perspectiva con respecto a otros hombres de sus vidas. Es una opción y cada hija debe decidir qué postura adoptar. ¿Quién es tu padre? Ya sé que es una extraña pregunta, pero no es la realidad. He hablado con muchos hombres y mujeres que están familiarizados con sus padres, pero que no han podido e indagado nunca profundamente en su vida y el pasado de sus padres para descubrir su historial personal. Es posible que tú carezcas hasta cierto punto de información acerca de la vida de tu padre. Si realizaste un esfuerzo especial por investigar su historia pasada, posiblemente entendería mejor por qué es como es y por qué vuestra relación ha adoptado la forma que ha adoptado. La manera más directa de conocer mejor a tu padre es hacerle preguntas sobre su vida. Otro método es sentarse junto a él y ver el álbum de la foto familiar. Al ir pasando lentamente las páginas, pregúntale acerca de las personas y los lugares que aparecen en las fotografías. Otro método que se puede usar en plantear una entrevista personal utilizando la lista de preguntas que se presentan aquí, concierta una cita con tu padre y escoge un sitio donde no vayas a ver interrumpido por la televisión ni por el teléfono. Dispone al menos de una hora para vuestra primera reunión, consciente de que es posible que sea necesariamente más de una reunión, para completar todas las preguntas. Pero tampoco te limites a la pregunta que aparecen aquí, ya que es muy sensible que la respuesta de tu padre den pie a otras preguntas. Hazla sin temor. Tal vez desee utilizar una grabadora para que quede constancia de todos los detalles de su respuesta. El propósito de la reunión puede que en otra ocasión desee hacer lo mismo con tu madre. Es llegar a conocer a tu padre como ser único. Si te resulta imposible una entrevista con tu padre de ese modo o si ha muerto, tal vez quieras utilizar estas preguntas para entrevistar a otros familiares a fin de que, adquiriendo la información que te falte sobre tu padre, hace poco trabajé con una mujer que se enteró de muchísimas cosas de su padre, ya que había fallecido, asistiendo a reuniones familiares y hablando con sus hermanos de su padre y con sus amigos de la infancia. Fue una experiencia que le resultó muy agradable e ilustrante. ¿Tienes sentimientos confusos acerca de entrevistar a tu padre de este modo? Es posible que aún te estés recuperando de las heridas de tu padre que te han infligido en el pasado y puede que temas a los sentimientos que puedan ponerse de manifiesto durante la charla. No puedes anticiparte a lo que va a decir tu padre, ni sabes cómo reaccionarás. No puedes controlar las reacciones de tu padre, pero sí puedes controlar las tuyas. Tal vez si te detienes
a pensar en este pasaje de la palabra de Jehová. Te sirva de ayuda para charlar con él y tener todas las perspectivas adecuadas. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, como miembros de los unos a los otros. Enojado, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar a quien, al enemigo. De ninguna manera obscena salga de vuestra boca malas palabras, sino que la que sea buena para edificación y que sea necesaria para que imparta la gracia de Jehová. Y los que oyen, por supuesto. Y no entristezcáis al Espíritu, al Rúa del Padre, en quien fuiste sellado para el día de redención. Eso es cierto. Quítese sobre nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto toda maldad. Más bien, sean bondadosos, misericordiosos los unos a los otros, perdonándolos los unos como también Yeshua nos perdonó. Esta es una pregunta que debería hacerle en la entrevista que sugiere. Como recuerdos especiales, ¿qué recuerdos especiales tienes de tu niñez? ¿Cómo te llevabas con cada uno de tus padres? ¿Cómo eran? ¿Qué te agradaba y qué te desagradaba de ellos? ¿Qué cosas te dolían y te decepcionaban cuando eras niño o cuando fuiste niño? ¿Cuáles eran tus distracciones y tus juegos favoritos? ¿De qué modo acostumbraste a meterte en líos? ¿Cómo intentabas salir de tus problemas? ¿Qué te gusta de la escuela y de las actividades que se llevaban a cabo en ella? ¿Qué animalitos tenías en casa que eran tus favoritos y por qué? ¿Qué soñabas hacer de mayor? ¿Te sentías contento contigo mismo desde niño? ¿Porque sí o porque no? ¿Te sentías a gusto contigo mismo cuando eras adolescente? ¿Por qué? Si no es así, ¿por qué no? ¿Qué talentos o habilidades especiales poseías? ¿Qué precios especiales qué precios especiales ganaste y la habilidad lograste de destacar? Imagino premios. ¿Te pusieron un mote en el colegio? ¿Quiénes eran tus mejores amigos? ¿Y dónde se encuentran en la actualidad? ¿Qué harías en una cálida tarde de verano? Describe el lugar donde te criaste, las personas en el vecindario, etcétera, etcétera. ¿A qué le temías siendo y sigues teniendo hoy alguno de esos temores? ¿Qué tal te llevas con tus hermanos y hermanas? Si no tenías hermanos, ¿con qué familia te llevaba mejor? ¿Con qué chica saliste y durante cuánto tiempo? ¿Dónde ibas cuando salías con chicas? ¿Cómo te sentías si te gustaba una persona o esa persona no te hacía ningún caso? ¿Cómo fue tu vida espiritual de niño y cómo de adolescente? ¿De cómo has cambiado tu vida que eres adulto ahora? ¿En qué te diferencia entre hace 20 años y de hace 10 años? ¿Qué cosa es lo que más te has decepcionado? ¿Cómo las has enfrentado? ¿Qué has aprendido de ella y qué te gustaría que yo aprendiese? Si pudieses vivir tu vida de nuevo, ¿con qué cosas harías de manera diferente? Ya vamos a terminar. ¿Por qué quieres y por qué cosas quieres que te recuerden? ¿Cómo conociste a mi madre? ¿Cuál fue la primera impresión de ella? ¿Qué estaba sucediendo en vuestras vidas en que se conocieron? ¿De qué forma reaccionaron tus padres a la que saliste con chica y qué prometiste en matrimonio? ¿Cómo reaccionaron los padres de ella? Ya vamos a terminar. ¿Qué tal te llevaban los principios con tus suegros? ¿Qué sentiste cuando te enteraste de mamá que estaba embarazada de mí? ¿Qué te pareció eso de tener hijos? ¿De qué forma cambió tu vida? ¿Qué te gusta y qué te disgusta de ser padre? ¿Cuál es la impresión general de mí como persona? ¿Qué esperas y qué sueños tienes para mí? ¿Y qué es lo que más satisfacción te ha producido con respecto de mí y en qué más te he decepcionado? ¿Cómo ha cambiado y a qué hora ahora que soy adulta? ¿De qué modo me gustaría que me desarrollase y creciese en esta etapa de mi vida? ¿En qué me parezco más a ti y en qué menos lo que me parezco de ti?
Este tipo de preguntas las vamos a resolver la próxima semana. Me disculpan que me pasé unos minuticos, pero creo que se fue edificante. Familia, lo vemos la próxima semana en su programa radial, Mi Casa Será Tu Casa, con la temática de Siempre Será, mi niña pequeña. Leira, hasta pronto.